Hola Nubia. El día de hoy es martes 23 de junio del 2020. Mi nombre es Dominique Montiel. Estoy entrevistando a Nubia Revilla para el Centro Voces de Historia Oral en la Universidad de Texas en Austin. Por favor, saber, Nubia, que esta entrevista va a ser archivada en la colección latinoamericana Nettie Lee Benson de UT Austin. Si hay alguna pregunta que no querrás contestar o algún tema del cual no querrás hablar, yo voy a honorar tus deseos y vos solo me avisas. Así igual, si hay algún tema del cual quisieras hablar que yo no he tocado, por favor mencionalo y lo vamos a discutir. Como estamos conduciendo esta entrevista en persona, necesito grabarte a vos dando tu consentimiento. Te voy a preguntar una serie de 5 preguntas. Por favor, decí sí estoy de acuerdo o no, no estoy de acuerdo después de cada pregunta. Antes de continuar, tenemos que asegurar que consentás a las 2 siguientes preguntas. Primero, Voces quisiera archivar tu entrevista, así también como cualquier fotografía y documentos que vos proveas en la biblioteca Benson de UT Austin. Nosotros vamos a retener los derechos de autor sobre la entrevista y cualquier otros materiales que vos dones a Voces. Vos le provees a Voces tu consentimiento para archivar la entrevista y cualquier otros materiales en la biblioteca Benson. Sí, sí lo concedo. Ok, perfecto. ¿Vos estás de acuerdo con que compartamos la entrevista en el internet, donde podría ser vista por personas alrededor del mundo? ¿Sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Ok, perfecto. También tenemos varias preguntas en el formulario de pre-entrevista que ya llenamos vos y yo. Nosotros usamos esa información de ese formulario para ayudar en investigaciones académicas. El formulario entero es mantenido en un servidor seguro de Voces. Antes de mandar el formulario a la Benson, nosotros eliminamos cualquier información de contacto de vos o de tu familia para que no sea parte del archivo público. Tu archivo público solo va a ser accesible en la biblioteca Benson, no en ningún otro lugar. ¿Vos deseas que nosotros compartamos el resto de tu entrevista en tu archivo público en la Benson para que sea accesible a investigadores académicos? Sí, estoy de acuerdo. Perfecto. Y la última preguntita. En ocasión, Voces recibe solicitudes de periodistas que desean contactar a nuestros sujetos de entrevista. Nosotros solo colaboramos con noticieros legítimos. Vos nos das tu consentimiento para compartir tu número de teléfono o correo electrónico con periodistas, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Ok, perfecto. Eso fue todo. Muchas gracias por seguirme en eso. Yo sé que es un poco largo, pero tenemos que No, asegurar que todo esté... gajes del oficio. Claro, gajes del oficio. Ahora voy a abrir mis preguntitas por aquí. Bueno, para comenzar, Nubia, ¿por qué no me contás un poco de vos? Pues, ¿sabes de dónde sos, de tu familia, a dónde vivís, ese tipo de información? Bueno, soy originalmente de Nicaragua. He vivido en los Estados Unidos por casi 30 años y soy profesora de español en una escuela pública en educación media en Estados Unidos, en el área de Springfield, Virginia. Soy casada, tengo 4 hijos y 2 nietos. Hemos vivido en muchísimos países diferentes en el mundo con el trabajo de mi esposo y yo he tenido la gran oportunidad de dar clases en colegios en África, en Asia y en América también. Muchas gracias por eso. Mencionaste que has vivido en un montón de lugares alrededor del mundo. ¿Cómo es de que has llegado a vivir en tantos diferentes lugares?
Bueno, he llegado fundamentalmente por el trabajo de mi esposo, que trabaja para el Banco Mundial. Bueno, primero que nada, mi esposo y yo somos de diferentes países, entonces nos conocimos en Nicaragua, pero salimos y la verdad es que, bueno, en realidad salí desde antes de conocerlo porque hice parte de la secundaria en Europa y luego cuando me casé con él empezamos a viajar dado su trabajo y en todos los lugares que íbamos, estuvimos viendo en Washington, donde ahora estamos de regreso, luego estuvimos en Zambia, en Lusaka, estuvimos en Maputo, en Mozambique, estuvimos también en Kuala Lumpur, en Malasia, estuvimos también en Almaty, Kazajstán, y en todos esos lugares tuve la gran oportunidad de trabajar de maestra y aprender y ver los diferentes sistemas educativos en los diferentes países y la verdad que fue una gran experiencia. De hecho, antes de salir al mundo, yo no era maestra, era banquera. Trabajaba en la banca porque me gradué en la Universidad de Texas A&M de administración de empresa con una especialidad en contabilidad. Y trabajé muchos años de gerente de banco y en muchas otras áreas, ¿no?, diferentes en los bancos, pero realmente siempre había querido ser maestra. Y cuando salimos tenía muchas dificultades para encontrar trabajo, para que me dieran permiso de trabajo como financiera, pues por el conflicto de interés con el mismo trabajo de mi esposo. Y entonces me agarré la oportunidad y me dediqué a estudiar y a trabajar primero de voluntaria y también en proyectos en la comunidad. Y saqué 2 maestrías en educación y ya me dediqué full a ser maestra en los diferentes lugares que iba. Y la verdad que estoy feliz porque siento que ahí es donde siempre tuve que estar. Qué lindo. Se nota que tenés una pasión por educar y por estar en educación. ¿Qué fue, digamos, la cosa que más te atrajo de estar pues, en el sector de educación? Bueno, una de las cosas que más me atrajo es que creo mucho en la educación como un instrumento importante para salir adelante. Y creo que es un lugar, un área donde hay mucho espacio para construir y para hacer cosas. Y, y siempre hay un lugar para poder aportar. No es que en las otras áreas no se pueda aportar, pero siento que está un poco más saturada y en esta área tenés que tener una pasión especial, así como lo estás diciendo vos, para dedicarte realmente y tener la paciencia de enseñar a otras personas y lograr que esas personas salgan adelante. Para mí, a mí me encanta ver cómo mis estudiantes aprenden y cómo tienen aspiraciones profesionales y cómo, o sea, para mí un logro de ellos es como un logro mío. Ujú. Y recuerdo eso siempre, no sé, yo creo que hay personas que nacen así con una vocación especial a ayudar a los demás y ver tus logros a través de los logros de otras personas. Incluso cuando estaba en el banco, recuerdo que una vez llegó un muchacho súper humilde que a pedir trabajo y me dijo que ni siquiera sabía, lo contratamos de cajero y nunca, él no sabía ni siquiera escribir en WordPerfect. En ese tiempo era WordPerfect lo máximo. Entonces me acuerdo de toda la noche con él enseñándole y ese muchacho llegó a ser después gerente de una de las sucursales principales del banco sin tener, o sea, cero estudio. Y entonces a mí realmente me encanta ver cómo la gente pone interés en salir adelante y cómo uno le puede ayudar de alguna manera. No imponiéndote, pero sí como guiarlos, ¿no? Y uno aprende también, porque yo aprendo de ver esos esfuerzos, aprendo de ver esas maneras diferentes de aprender. Y la verdad que creo que en mi vida no se termina de aprender nunca. Entonces, para mí, pues, realmente me llamó la atención eso de que, ok,
si estoy dispuesta a dar mi tiempo y mi dedicación por esto que me hace tan feliz, entonces, ¿por qué no hacerlo? Porque en realidad cuando trabajaba en otra área, o sea, no me sentía como que estaba aportando mucho, o sea, sí, probablemente sí aportaba, pero aquí es como que estás trabajando en equipo, estás trabajando con gente, estás trabajando con comunidad y estás viendo cómo todo eso contribuye a hacer mejor la comunidad, mejores personas, etcétera. Entonces, siento como que lo veo más palpable, ¿no? No es lo mismo estar en una oficina de contabilidad que está haciendo un reporte financiero que, bueno, sí, ok, está bien, pero no sentís ese contacto humano que a mí por lo menos me hace mucha falta. Entonces, por eso decidí pues cambiar de carrera en ese momento. Claro, hace un montón de sentido y súper inspirador lo que acabas de compartir. ¿Por qué no me contás un poquito ahora de ahorita, pues de ahorita que estás siendo profesora, me imagino, a donde estás viviendo? Si me puedes contar un poco de pues esa experiencia de tu colegio, de qué estás enseñando. Bueno, nosotros regresamos a Estados Unidos el año pasado eh, por el trabajo de mi esposo también. Nos reubicaron en Washington, D.C. Y realmente para mí fue un desafío bien grande regresar a Estados Unidos después de estar casi 15 años por el mundo, porque tenía un poco la percepción que en este país todo el mundo tiene todo y que me preguntaba, bueno, ¿yo qué voy a hacer ahí cuando todo el mundo tiene todo? Es como cuando un niño cumple años y es un niño que tal vez tiene un montón de medios Nubia, económicos. ¿Ah? te voy a interrumpir un momento porque el perro, un segundo, dame un segundo, voy a pausar y ya vuelvo, ¿ok? Ok, no te preocupes. No me acuerdo la pregunta. Disculpas, Nubia. Bueno, me estabas contando, te había dicho si me podías contar un poco de tu trabajo como profesora ahorita en los estados, de tu escuela, y estabas justo contándome de que cuando veniste a los estados tenía esta idea de que todos tenían oportunidad. Ese es el pensamiento Exacto. en el que Sí, quedamos. entonces para mí era un desafío encontrar el trabajo que yo quería hacer. O sea, no quería ir a un lugar donde hubiesen de sobra profesores para hacer ese trabajo o a un lugar donde mi participación fuera una participación común como cualquier otra y donde yo no me sintiera que podía aportar más de lo que yo quisiera. Entonces, me puse como, me planteé personalmente, ok, ¿qué es lo que querés y a dónde querés estar? Y me puse realmente unas condiciones bien estrictas. Yo quería trabajar con hispanos, en primer lugar, quería trabajar con la comunidad hispana directamente. Quería trabajar con personas de escasos recursos. Quería trabajar en un colegio internacional que tuviera un currículum IB, o sea, o por lo menos ligado, ¿no?, a la comunidad del currículum internacional. Y quería también que fuera un lugar que tuviera la tolerancia y la apertura de reconocer de que todos somos diferentes y que podemos tener diferentes religiones, diferentes inclinaciones de género, diferentes maneras de pensar, pero que, o sea, que está bien, ¿no? Que nos podemos poner de acuerdo. Y realmente tuve la gran, pero gran suerte de encontrar ese lugar, porque me contrataron en un colegio público de educación media, que es realmente lo que más tengo experiencia, con currículum de MYP, que es el programa de educación media para el currículum del IB. También la mayoría de la población estudiantil, el 40% son hispanos de escasos recursos, en un barrio y en un área donde viven pues un montón de hispanos que tienen muy pocos recursos, muchos de ellos indocumentados,
no todo, pero podría decirte que mitad, mitad de ese 40%, y realmente me siento súper feliz de haber tenido esa suerte y pues no lo pensé dos veces. Me contrataron un día antes de que comenzaran las clases y dije, bueno, este es mi lugar. De hecho, ya estaba contratada en otra escuela, en una escuela privada católica, pero no estaba contenta con ese panorama porque, o sea, lo había aceptado porque realmente no tenía otra opción, pero seguía insistiendo, insistiendo, insistiendo hasta que encontré con el lugar realmente preciso, porque para mí venir a este país y quedarte en lo rutinario, en el que voy a trabajar porque tengo que comer y que tengo que vivir, y ese no era o sea, mi objetivo. Ya mi objetivo es, ok, regreso aquí, pero tengo que regresar con una agenda. No puedo regresar aquí simplemente a caer en esa rutina que antes del COVID, digamos, porque ahora las cosas han cambiado. Antes del COVID era eso, para mí hasta aburrido, hasta ya, aquí yo soy solo un individuo, voy a trabajar, regreso, hola, que medio, qué tal a mis vecinos, pero no se vive fácilmente esa vida de comunidad que se vive en los países en el exterior, que vos también lo has vivido, que uno se junta con otra gente, diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes maneras de pensar, y ahí no hay ni pleitos, ni divisionismo tan marcado, ni es aburrido. Entonces, yo un poco tenía no todo eso en mente, porque no estaba tan contenta de querer regresar a Estados Unidos con esa visión que tenía no antes. Pero realmente creo que vine en el momento preciso, a la hora precisa y al lugar preciso. Ya, sí, definitivamente suena de esa manera. Y bueno, como mencionaste, antes de y después del COVID-19, ¿por qué no me platicas un poco, bueno, manteniéndonos en tema de tu trabajo, y después nos vamos a mover a platicar de otras cosas? Pero ahorita me podés contar un poco de cómo el COVID-19 ha afectado cómo vos enseñás a tus estudiantes, pero también tomando en nota de que, como mencionaste, tus estudiantes, una gran porción de ellos son de bajos recursos, cómo eso lo ha afectado también a tus estudiantes de tu perspectiva. Eh, Bueno, mira, en primer lugar, mi colegio, por ser un colegio de una población estudiantil, como te decía, de escasos recursos, esto del COVID fue realmente un gran desafío. Al principio, creo que nadie, ningún profesor ni nadie pensó que esto se iba a extender tanto, o sea, no sabíamos qué era. Incluso te podía decir que el día que se anunció el COVID, los estudiantes estaban tan felices como si era un snow day, un día de nieve. O sea que los días de nieve en estos colegios en Estados Unidos, cuando decretan que a las 5 o 6 de la mañana, día de nieve, no hay clase, es como lo mejor que te puede pasar en un colegio, tanto a los profesores como a los estudiantes. Entonces, el primer día, recuerdo perfectamente el 12 de marzo, que fue el último día que tuvimos de clase, bueno, cuando anunciaron que al día siguiente no iba a haber clase, que era un viernes, era casi como un día de nieve, a pesar de, o sea, la magnitud que no nos imaginábamos de que esto era una pandemia y había sido decretada, ¿no?, para la Organización Internacional de la Salud como pandemia. Y realmente fue un punto que marcó, y creo que va a marcar para siempre, la manera de enseñar, no solo en este país, sino que en todos los países del mundo. Nosotros, para comenzar, éramos una escuela que no tenía computadora uno a uno. Los estudiantes no tenían una computadora cada uno de ellos. Habían computadoras que estaban en los laboratorios de computadora que vos tenías que reservar con anticipación. Podías tener tal vez dos clases a la semana, si mucho, porque éramos un colegio de 800 estudiantes solamente de middle school, de escuela media, de octavo grado, para que te des una idea. Entonces no era como que nosotros podíamos planificar todas nuestras clases en computadora. De hecho,
a mí me sorprendía mucho la cantidad de papel que gastábamos, porque yo, por decirte, tenía alrededor de 120 estudiantes, tenía que sacar copias para 120 estudiantes de todo lo que yo quería que hicieran en clase, de todo el material que les tenía que dar. Entonces, invertíamos un montón de tiempo sacando fotocopias, porque además el profesor las tenía que sacar. No puedes poner ni a un alumno, ni había una oficina donde vos llegabas y decías, sáquenme estas copias. Entonces, era bastante manual todo. Y el COVID nos forzó de la noche a la mañana a volvernos totalmente automatizados y eso presentó un montón de desafíos. En primer lugar, darles computadoras a los estudiantes. ¿Qué hacemos para que todos los estudiantes tengan computadora? Nos tardamos alrededor de 2 o 3 semanas en darle respuesta a eso. Primero porque no sabíamos la magnitud del contagio y si podíamos hacer eso íbamos a poner en peligro a los estudiantes que llegaban, a los profesores, ¿no? Reunirnos para entregarla. Entonces eso tuvo que ser súper planificado. Primero también ver los recursos que teníamos en el colegio. Se repartieron todas las computadoras que tenían en el colegio, pero no teníamos 800 computadoras en ese colegio, entonces hubo que pedir más computadoras. Programar días para entregarlas y con unos protocolos súper estrictos de quién entra, quién no entra, cómo entran al colegio, cuántos minutos cada persona, cada familia, el Clorox por aquí, el Clorox por allá, alcohol, etcétera, máscaras, todo. Entonces, desde el punto de vista logístico, entregar esas computadoras fue toda una tarea que nos tardó por lo menos 3 o 4 semanas. El segundo problema que tuvimos fue, no todos estos padres tienen internet en sus casas, porque el internet en este país es caro, y en todos los países es caro. Ya no te baja de $80 al mes, y para algunas familias pagar eso es el supermercado de una semana. Entonces yo me encontraba, porque a todo esto lo fuimos combinando con un montón de llamadas telefónicas, en lo cual el español fue muy beneficioso porque muchas de estas familias no hablan inglés. Hablan los niños, pero no los padres. Entonces teníamos que estar llamando y preguntando, y yo me encontré con varias familias y varios padres que me dijeron, sí, bueno, es que no sé si voy a poder pagar eso porque ahorita estoy sin trabajo y entonces yo voy a tener que decir o le doy de comer a mi familia o mi hija estudia. ¿Ya? Entonces problemas súper serios y súper reales. De hecho, pues mi esposo y yo decimos pagarle internet a algunas familias porque eran súper buenos estudiantes y era una lástima que no siguieran estudiando. El condado también dio unos aparatos que se llaman MiFi, que son como unos hotspots que pueden tener para que puedan tener internet. Entonces, distribuir eso fue otra gran labor porque se agotaron porque si antes nunca ocupábamos eso, porque no los necesitábamos, de un día para otro los empezamos a ocupar y eso sí que se agotó más rápido que las computadoras, entonces hubo que esperar que vinieran. También se negociaron unos deals con Cox y con Verizon y eso, y empezaron a dar algunas facilidades, ¿no? Para que los padres tuvieran 2 meses gratis o algo así. Pero todas esas cosas, o sea, vinieron surgiendo con el tiempo, ¿no? No eran automáticas, no eran cosas que estaban de la noche a la mañana, se fueron trabajando poco a poco. Entonces todo eso afectó el- la continuidad de la educación de los estudiantes, o sea, los recursos técnicos, logísticos que necesitamos para empezar las clases. Al principio nosotros reaccionamos bien rápido, sobre todo en el colegio, en el sentido de que nos pusimos y empezamos a usar, ¿no?, los medios que se nos ocurrían en los que teníamos para estar en contacto con los estudiantes, o sea, llamarlos por teléfono, mandarles email. Teníamos un programa que si bien antes no lo usábamos mucho, lo empezamos a usar, que era el Blackboard. Es como un lugar donde poníamos las tareas, que los padres las podían ver y todo eso, y tenía un programa de video.
El problema es que es un colegio público donde tenés que tener mucho seguridad y mucha también responsabilidad en el sentido de que, o sea, no puedes dejar entrar a cualquiera, tienen que los padres firmar y estar de acuerdo con un montón de cosas, entonces tampoco era tan así que podíamos hacer cada una lo que nos daba la gana, ¿no? Pero en la medida de las posibilidades, pues fuimos logrando establecer esa comunicación con los estudiantes, que en mi caso particular yo le puse bastante énfasis. Yo tenía y me volví creo que más amiga que nunca de todos los papás, porque tenía todos sus teléfonos y estos padres latinos, muchos no manejan bien el internet, pero sí manejan el teléfono. Entonces podía llamarlos y hablar con ellos. Y a veces más del 50% de mi día era hablar con esos padres y decirle, a ver, qué es lo que está pasando, están teniendo problemas. A muchos fui a dejarles comida, que bueno, no podías entrar a las casas, pero podías dejárselas en la acera, ¿no? Y hablar con el colegio también en eso, el condado, para que respondió súper bien en el sentido de seguirle dando comida. Hay muchos estudiantes que tienen free lunch, el almuerzo gratis, porque no tienen muchos recursos. Entonces el colegio eso continuó y iba a repartir almuerzo a los barrios, en los buses de las escuelas, y entonces los estudiantes de esa manera podían seguir teniendo almuerzo gratis. O sea, me parece increíble que estoy hablando de eso en Estados Unidos, pero eso es nuestra población. O sea, la población estudiantil tenía o tiene padres que estaban dedicados mucho a la construcción, a la limpieza. Todas esas señoras perdieron sus trabajos de limpieza y es la fecha de hoy y muchas no tienen ese trabajo. Entonces, muchos padres perdieron sus trabajos en la construcción, algunos seguían, pero todo cambió. O sea, incluso te puedo decir que muchos estaban en el área de comida y también lo sacaron a muchos o a otros tenían miedo de contagio o tenían el problema que tenían a los niños en las casas y que no los podían dejar solos. Entonces fue todo eso, como podrás entender, afectó dramáticamente la posibilidad de dar clases. Encima de eso, bueno, vos me parás cuando me querrás parar, porque si no yo aquí... Continúa, no te preocupes. Yo te hago preguntas cuando termines, pero vos seguí, tranquila. Encima de eso, después de todos los inconvenientes técnicos, los inconvenientes de trabajo de los padres, la situación familiar que cada uno tenía, nosotros arrancamos finalmente y comenzamos a tener algunos problemas de seguridad al principio en la plataforma educativa. ¿Por qué? Porque mandábamos un enlace a cada estudiante y muchos empezaron a pensar que era divertido compartir estos enlaces con otras personas que no tenían nada que ver con la clase y empezaron a meterse en las clases gente que no tenía nada que ver con las clases, a mandar figuritas así no muy decentes, digamos, y a hacer cosas pues que obviamente interrumpían la labor educativa y también ponían en riesgo a los estudiantes en general, ¿no? Porque pues no eran cosas, se vieron pues cosas bastante extremas de estudiantes que se metieron, que tal vez no creo que lo hayan hecho por que son delincuentes ni nada de eso, sino porque son jóvenes y curiosos y también se quieren divertir y están aburridos y tal vez hicieron un montón de cosas indebidas. Entonces hubo que parar. Ya habíamos medio arrancado y tuvimos que parar por seguridad para ponerle al sistema más puntos por donde solo podría entrar el estudiante que tenía ese enlace con nombre y apellido. Entonces nosotros tuvimos como que dar varios pasos atrás y empezar a mandarle a cada estudiante, ok, tu nombre es Dominique Montiel, aquí está tu enlace y solo para vos, sos responsable de este enlace y hacer, ¿no?, toda la explicación y todo eso. Y si entras, alguien entra con esto, pues vos sos responsable de eso y sabíamos a dónde ir directamente, ¿no? Entonces eso nos tomó 2 semanas más. Total que después, una vez y arrancamos, ya los estudiantes habían estado 4 semanas sin recibir una educación
más organizada y estructurada y formal. Ya para esa época ya estaban todos aburridos y todos pensando de que, bueno, esto no es serio, no va a funcionar, etcétera. Entonces hubo que arrancar prácticamente de cero desde el punto de vista de motivación, con todas esas limitaciones técnicas y también con muchas limitaciones de, ajá, ahora yo como profesora que estaba acostumbrada a dar papeles, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces, a ver todo el mercado, qué es lo que hay y a compartir entre nosotras, a ver qué funciona, qué no funciona, qué es bueno para motivar a los estudiantes, etcétera. Creo que tuve la gran suerte yo personalmente de haber trabajado en muchos otros colegios diferentes, donde a pesar de las limitaciones económicas de países más pobres que la, digamos, la tecnología siempre estuvo presente y tal vez por la misma necesidad fue mucho más beligerante y mucho más, ¿cómo te digo? Mucho más fluida que lo que puede haber sido aquí, ¿no? Si no, vos te puedes recordar, creo que vos estuviste en el colegio, en el International School de Kuala Lumpur. O sea, la tecnología que esa gente tiene ahí, yo no la he visto en ningún colegio en Estados Unidos. O sea, realmente impresionante los recursos, la capacidad de los profesores y todo, ¿no? El montaje tecnológico que tienen ahí. Entonces, creo que venía yo con un background técnico que me ayudó mucho en esto, porque ya lo había utilizado antes y lo que hice fue pues ponerlo en práctica y también pues he aprendido lógicamente de otros compañeros. Pero fue todo otro desafío para los profesores desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista técnico, ponernos a utilizar esta tecnología al 100%. Nosotros nos organizamos con horas de oficina y también nos organizamos con periodos de 45 minutos de cada clase y mandamos los horarios a los estudiantes y todo eso y realmente empezamos pues a planificar todas las clases. Gracias a Dios hay un montón de recursos en línea, es cierto, y empezamos a utilizarlos y a experimentarlos. Y creo que realmente aprendimos un montón en esta época del COVID y fuimos forzados de la noche a la mañana a hacerlo. Y creo yo que realmente eso ha sido súper beneficioso entre medio de toda esta tragedia, esa capacidad de respuesta y de adaptación de los profesores, creo que ha sido realmente beneficiosa para el sistema educativo de este país. Luego el otro desafío grande, que para mí fue uno de los más grandes, era cómo sabes que estos estudiantes están ahí sentados poniéndote atención, así como yo sé cómo me estás poniendo atención ahorita porque te estoy viendo. Primero, no querían que nadie los viera, porque el estudiante de educación media funciona en grupo. Y cuando lo agarras solito, es otra cosa. Es súper tímido, súper inseguro, y entonces no quiere que nadie lo vea porque le da vergüenza o porque no está listo, porque no está vestido o simplemente está tirado en su cama, el papá o la mamá están trabajando o buscándose, ¿no?, cómo ganar unos centavos ante toda esta tragedia que tenemos y ellos están ahí pues en su cuarto sin darle mucho crédito a esta manera de aprender. Entonces era un desafío enorme saber que está ahí, que me está oyendo y qué programa voy a usar para que me conteste y para que me siga, ¿no?, en lo que le quiero enseñar. Entonces yo, en serio, es que no sabía ni qué inventar, no dormía pensando qué puedo hacer con esta gente para saber que están ahí en mudo, porque los tenés que poner en mudo, porque si tenés a 30 estudiantes hablando a la vez, pues lógico, no puedes dar clase. Entonces, los tenías que poner obligatoriamente en mudo, pero ellos también ponían sus cámaras off para que no los viera. Entonces, realmente no sabía si estaba su nombre ahí encendido y tal vez estaba viendo Netflix en su teléfono o tal vez estaba dormido escuchando música y se pone ahí como que está ahí, ¿no?
Entonces tenías que estar a cada rato haciendo preguntas. Una de las cosas que más me ayudó fue este programa de Pear Deck, que lo usas con Google Slide y es interactivo. Entonces puedes estarles preguntando y ellos tienen que estar respondiendo, ¿no? Y les gusta mucho esa manera interactiva, pero realmente con el estudiante de educación media no es lo mismo, o sea, no están preparados para funcionar en una plataforma tecnológica con la madurez que puede tener un estudiante universitario. Ellos funcionan, como te digo, en grupo y así responden y así hacen todo el ruido del mundo y así no son invisibles, pero si los pones detrás de la tecnología se vuelven invisibles. Es súper, súper desafiante, como te digo, saber qué tanto están aprendiendo y qué no están aprendiendo. Otro problema que tuvimos es que, dadas las características de toda esta situación, pues desde el punto de vista económico, desde el punto de vista tecnológico, etcétera, etcétera, el condado decidió que no iba a dar notas, o sea, no iba a dar grados. Entonces, y los estudiantes sabían eso. O sea, no había ninguna motivación de por medio. ¿Para qué yo voy a ir a esa clase si no me van a dar nota? Eso era generalizado. Y te lo decían descaradamente los estudiantes. Bueno, yo trataba de decirle, no, pero siempre es bueno aprender, además podemos conversar, tienen que aprovechar para aprender su español, porque como lo que yo estoy enseñando es español, ¿no? No, pero si estamos hablando en la casa español, sí, pero podemos aprender de algo más, o sea, podemos ver películas y podemos ver algo interesante, sí, pero, o sea, no hay nota. Entonces, si antes del COVID todo era en función y es muy marcado aquí en Estados Unidos eso de que estudio para salir bien en un SAT o estudio para salir bien en un Standardized Test. Entonces, sí, eso es tan marcado que realmente creo que hace falta mucho trabajar en la motivación del estudiante de realmente aprender, porque es bueno aprender y porque eso te beneficia como persona, como individuo y te ayuda a salir adelante, pero no solo porque te van a poner una nota. Entonces, cambiar toda esa manera de pensar no lo logras o sea, en 2 semanas ni 3 semanas. Y eso también, esa falta de motivación, por eso fue también otro desafío, ¿no? Y habían estudiantes pues que si ya tenían A en la clase, ¿qué razón tenían de hacer una tarea? O sea, yo estructuré toda una modalidad de que ponía una tarea los lunes y la hacíamos en mis horas de oficina los martes y los jueves, los que querían venir porque no era obligatorio. Y luego, o sea, en clase la explicaba, les daba recursos, instrumentos y todo eso para hacerlo, y después ellos me la tenían que entregar los viernes. Pero te diré que más del 50% no hacían la tarea. Entonces yo decidí empezar por hacerlas en clase y de tal manera que por lo menos a las clases venían, no la mayoría, pero sí venían mucho. Entonces las hacía yo ahí con ellos. Entonces el objetivo educativo me lo tenía que plantear bien concretamente y bien en serio. O sea, ¿qué quiero que estos niños aprendan esta semana? Una semana, por ejemplo, yo dije, ¿cómo hago para o sea, para engancharlo, ¿no? En el estudio? Entonces me acordé de Ana Frank. ¿Te acordás del diario de Ana Frank? Que vivió encerrada 2 años durante la Segunda Guerra Mundial porque estaba escondida. Entonces eso les apasionó. O sea, fue como que un gran clic porque empezamos a hablar de ella y del diario de ella. Obvio no lo leímos mucho, pero leímos en español varias cosas. Les enseñé la casa de Ana Frank, hablamos de las partes de la casa y ahí aproveché para el vocabulario en la casa y todo eso. Y cómo pues esta niña sobrevivió encerrada, porque ellos estaban encerrados. Entonces esa era una manera de relacionarlos con un tema histórico de una experiencia de una niña de la edad de ellos y que realmente vivió algo parecido. Entonces creo que ahí logré dar en el blanco, pero no siempre lograba. Después trabajé, por ejemplo, el tema de la casa, de vocabulario, que arranqué con esto de Ana Frank, pero a la hora de hablar de sus casas, de cada uno de ellos, ahí ya
se limitan porque hay unos que viven en un cuarto y hay algunos que viven en una casa con 20 personas, porque así viven los latinos de escasos recursos, muchos por estos lados. Y entonces ahí ya como que les daba a veces un poco de pena, como decimos nosotros, o de vergüenza, porque ya eso era como compartir a dónde viven, ¿viste? Como declararse y decir que no les gusta. No les gusta, pues al estudiante a esa edad no le gusta descubrirse cuando no es 100% igual a los demás. Entonces ahí eso ya fue una limitación. Entonces tenés que ir jugando con la realidad de ellos, que si no los vinculas a su realidad, no logras engancharlos en el tema. Y también con lo que les querés enseñar, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de esta experiencia del COVID, pues para mí fue súper interesante, pero a la vez súper desafiante, pues por todas estas cosas que te he mencionado. O sea, no solo la tecnología, los recursos, la manera, las características del estudiante adolescente. No, no es lo mismo tenerlos en la clase, porque en la clase, como todos quieren aparentar que son igual, porque no son, pero todos quieren aparentar, entonces todos están ahí y se tratan de vestir con las mismas camisetas y con las mismas pantalones hasta abajo, ¿no? O sea, es toda una cultura que ellos mismos se la fomentan, pero ojo, cuando están solitos en su casa es otra cosa y es otra realidad. Entonces, todo eso es bien difícil. Entonces, ahora que están hablando de cómo vamos a regresar al colegio, yo espero que realmente tomen en cuenta todas estas cosas. Y me preocupa cuando están ya hablando de que van a dar la opción de que se queden en su casa estudiando y que, pues, o sea, van a dar la opción digital a los que quieran y la opción de que regresen al colegio. Yo entiendo todas las dificultades que tenemos de mantener la distancia, porque en un colegio de 800 estudiantes, si ahí era difícil caminar cuando iban de una almorzar o de una clase a otra o eso. O sea, si te querías meter entre ellos ahí, olvídate. Entonces, va a ser bien difícil guardar la distancia. Yo tenía clases de 30 y 35 estudiantes que con costo podías caminar. O sea, el espacio, ahí tenías que casi que ser ingeniera, arquitecta para pensar e investigar cómo funciona bien este espacio. Y a veces, o sea, cosas que nunca me había preocupado en ningún otro país del mundo. Cómo diseñar bien el espacio para realmente lograr el objetivo académico y educativo. Aquí lo tenés que pensar un montón, y más ahora. Pero también me preocupa que se queden en la casa y que por las mismas características socioeconómicas que tienen, no haya esa supervisión y no haya ese seguimiento de los padres de poder continuar la educación con la misma calidad. No es lo mismo que nosotros los estemos viendo personalmente y que estemos viendo sus reacciones y porque ya te digo, en su casa ni siquiera quieren usar las cámaras. Entonces, a mí me preocupa un poco. Yo sé que como profesora es mucho más fácil quedarte en tu casa, en el sentido que yo puedo pasar 2-3 días planeando mis clases aquí a las horas que yo quiera, y con toda la tecnología que tenemos y ahora la experiencia que tenemos de estos 3 meses, creo que todo van a quedar unas clases divinas y todo va a ser perfecto desde ese punto de vista, pero no sé cuánto los estudiantes van a poder recibir directamente. Entonces, a mí me parece que el estudiante de educación media tiene que estar en el colegio, y yo pues mi objetivo o mi ideal sería ver una opción que dentro de las medidas de seguridad del COVID y de todo lo que se plantea, podamos darle la oportunidad, qué sé yo, de que unos lleguen en la mañana, otros en la tarde, o que unos vayan 3 horas y otros vayan 3 horas, no sé, unos días, otros días. Y de hecho en otros países del mundo es así, ¿sabes? En la escuela, en las escuelas públicas de otros países. Yo me acuerdo que a mí me impactaba en Zambia, por ejemplo, que tenían 3 turnos. Tenían 3 turnos de 3 horas. Y yo pensaba,
¿qué pueden aprender en 3 horas? Porque nosotros estamos acostumbrados al día académico de 6 horas, ¿no? Mínimo. Y más las actividades extracurriculares y todo. O sea, estamos acostumbrados a tener al niño en el colegio todo el día. Pero aquí no. Y después ahora veo que sí, vos te concentras en 3 horas y tenés objetivos académicos y pedagógicos bien claros y estás bien organizada, puedes enseñar mucho más que en todo el día, ¿ya? Pero realmente requiere muchísima planificación y muchísima claridad de qué es lo que le quiere enseñar. Si estás enseñando lenguas, pues yo quiero enseñarle el alfabeto y la pronunciación en español en esta semana, entonces tienes que organizar y estructurar tus clases tan claramente y tan, o sea, concretamente, que eso le va a servir mucho a los profesores y también a los estudiantes. O sea, creo que puedes limitar el tiempo y todavía lograr y alcanzar los objetivos. Claro. No, súper fascinante todo esto, Nubia, y se escucha como que hubieron un montón de obstáculos que vos como profesora y tus estudiantes como estudiantes tuvieron que navegar, pues, por todo esto del COVID-19. Quiero movernos un poco en otra dirección porque creo que nos queda un poco de tiempo, pero cuando comenzaste a contarme de todo esto, mencionaste que al principio, cuando todas las noticias del COVID-19 salieron, los niños pensaban que eran un snow day, como dijiste vos. Quiero movernos a hablar un poco de cuándo a vos personalmente, cuándo te diste cuenta que esto era grave, o sea, en tu vida personal, con tu familia y tus hijos. ¿En qué momento te diste cuenta que el COVID-19 era pues lo que se ha vuelto? Bueno, en verdad, a mí me asustó desde que escuché que la Organización Internacional de la Salud había declarado esto, la Organización Mundial de la Salud había declarado esto como una pandemia. A mí esa palabra pandemia me asustó, y me asustó pues porque me recordé de las otras grandes pandemias de la historia, ¿no? Y de las cosas que han pasado que fueron súper trágicas también. Y eso me hizo como un clic, me llamó la atención inmediatamente. También el hecho de que Julio, pues mi esposo se haya venido a trabajar y lo hayan mandado a trabajar a su casa también. Entonces yo dije, bueno, esto es serio, no solo somos nosotros, también otra gente, ¿no? Y empezar a escuchar de que mi hija en California se tuvo que ir también a trabajar en su casa. Ella es productora de películas y cuando producen películas involucra a un montón de gente junta a la vez, ¿no? Y entonces también de la noche a la mañana dejaron eso. Mi hijo en Inglaterra, en la universidad, lo mismo. Él trabajaba en un laboratorio en la universidad y estaba haciendo su maestría en bioquímica y también lo mandaron. Entonces todo comenzó a suceder así como a la vez, ¿no? Mi hijo que estaba en la Universidad de Virginia también se vino para acá y mi otra hija que estaba allá en California, de hecho, se enfermó y tenía una gran gripe. Creemos que le dio coronavirus, pero no fue diagnosticada porque en ese momento no habían suficientes exámenes y nunca le pudieron hacer un examen y realmente estábamos un poco desesperados porque no podíamos viajar. Después empezaron a hacer cuando empezaron a hacer los lockdowns de las ciudades, pues realmente yo me asusté mucho en eso y empezaba a escuchar los casos. O sea, fue como, vos me decís en qué momento, fueron como que iba escalando el nivel. Entonces, realmente no fue como un momento automático, sí me hizo, pum, la palabra pandemia, pero también las cosas se iban poniendo como peor y peor y peor y peor. Y empezaste a escuchar los casos, empezaste a usar lo que pasaba en España, lo que pasaba en Italia, y todo eso, ¿no? Te asustaba. Me asustaba más el hecho de no poder movernos y no poder agarrar un avión, cosa que nosotros hemos estado acostumbrados a hacer aunque hemos estado en 7.000, 8.000 kilómetros de distancia, cuando ha habido una emergencia, hemos podido agarrar un avión. Hemos tenido emergencias con los hijos y hemos podido agarrar un avión. Y aquí pues no podías agarrar un avión porque te podías enfermar o podías llevar el contagio. O porque simplemente no había un avión, como no hay ahorita para Nicaragua. Y mis padres están allá y son mayores, están súper mayor ya y
y de hecho no podemos ir. O sea, mi suegro se murió en Perú y tampoco podemos ir, porque no hay un vuelo simplemente que nos pueda llevar ahí. Entonces, todo esto fue como escalando, 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 y ahí pues uno se va asustando y se va asustando y se va asustando más. Me aterraba el hecho de que si tenías COVID te venían a traer y te llevaban al hospital sola y nadie te podía acompañar. Y yo que soy una persona súper de estar con gente y de estar con mi familia y de sentirme rodeada siempre de bulla y de todo, puchica, yo decía, eso sí que me da miedo, irme a un hospital y volver muerta. O sea, porque es que te asusta y te asusta porque no lo conoces. La incertidumbre nos mataba y nos mata, ¿no? Todavía. Me, me resistí siempre a dejar de salir a la calle. Yo corro y corro maratones, como vos sabes, y para mí correr es un escape y es una tranquilidad y me da una paz y me da todo lo que necesito en el día de energía para continuar mi vida. Y entonces, pues siempre me resistí a pensar que te podías enfermar por salir a la calle corriendo. Entonces nunca he dejado de salir, aunque he tenido algunos conflictos aquí con mis hijos y mi marido que creían en algún momento que sí, ahora ya no, pues, pero sí tengo mucho cuidado y tengo mucho respeto. Voy a correr siempre, no me pongo la máscara cuando ando corriendo, pero la llevo y si voy a algún lado, voy con mi máscara, con mis guantes, todo, guardo la distancia, me cruzo de acera, etcétera. Pero lo que te quiero decir es que esto ha ido como, al principio fue como subiendo, creo que no sabíamos nadie la magnitud que iba a tener esto. Y realmente creo que es tan increíble que no podíamos creer lo que estábamos viviendo. A mí porque me gusta mucho leer historia. Y después me ponía a pensar, ok, todos estos jóvenes o generaciones anteriores que vivieron la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial y todas sus consecuencias, o sea, ahí se paró todo y ahí se murió un montón de gente y ahí pues, la gente vio tanta miseria y tanta, o sea, tanta mortandad. No solo eso, pues las pandemias, digamos, el Spanish flu y todo esto, la peste negra. O sea, nosotros por lo menos hemos tenido la suerte de vivir en una era tecnológica mucho más avanzada y también estar en este país que tiene mucho más recursos. Aquí, mal que bien, no te ibas a morir tan fácilmente. Sí te asustaba, me asustaba saber que estabas en este país tan poderoso económicamente y que te hablaban de que no tenía, puede ser que no teníamos suficientes ventiladores y la cantidad de gente que se murió en Nueva York y cómo los ventiladores iban y los ventiladores venían, etcétera. Pero hay países como Nicaragua que la vida ahorita no vale nada, o sea, y ahí no hay ni ventiladores ni nada, y ni siquiera el gobierno quiere reconocer que hay casos de COVID y la gente se está muriendo. O en Ecuador, que la gente se moría en las calles y dejaban ahí para que fueran a recoger los ataúdes. O sea, realmente esto ha tenido diferentes perspectivas, diferentes maneras de verlo, de vivirlo, y creo que lo que ha sido común en todos los países es la incertidumbre y el desconocimiento de lo que puede venir y las consecuencias que puede traer todo esto, ¿no? Así que así lo veo yo por lo menos. Claro. Me mencionaste que tus padres, que ya están mayores, están viviendo en Nicaragua. Y también mencionaste pues que la situación con el COVID-19 y el coronavirus en Nicaragua es un poco diferente. ¿Me puedes contar un poco más de eso y cómo le está afectando, digamos, el coronavirus a tus padres? Bueno, en Nicaragua realmente es un caso súper crítico. El gobierno no quiere reconocer que hay casos de COVID ya por qué sé yo, qué razón política que ellos piensan que no les conviene. Pero, en primer lugar, no tienen, creo que una vez alguien habló que tenían como no más de 100 ventiladores en un país que tiene 6
millones y medio de habitantes, que la mayoría de las personas no tienen recursos para ir a pagar a un doctor privado, sino que o sea, están no basándose únicamente en el sector público, que no tiene recursos tampoco. Entonces, en el caso de mis padres, que bueno, sí tienen un poco más de recursos, pero también ellos están de cuidado. Pues mi papá tiene 95 años, mi mamá tiene 84 años, mi mamá está comenzando con Alzheimer y los dos necesitaban cuidados de enfermera, pero ¿qué pasaba? De que las enfermeras entraban y salían. Entonces, en algún momento hubo que escoger quedarse con una persona porque no se puede estar teniendo el riesgo de que ellas entren y salgan porque ellas se están vinculando con otra comunidad donde, o sea, fácilmente también pueden adquirir el virus y traerlo, llevarlo. De hecho, en algún momento le diagnosticaron a mi papá coronavirus sin tener exámenes, que esa es una cosa que andan haciendo los médicos porque ellos andan adivinando porque el gobierno no ha dejado entrar los exámenes de COVID al país y tampoco ha dejado reportar los casos oficialmente. Entonces, ¿qué andan haciendo los médicos? Andan haciéndote los exámenes en las casas, llevan un laboratorio ambulante a las casas, también te hacen las radiografías a las casas, entonces te diagnostican como ellos creen y piensan que puede ser COVID. Entonces, en un momento mi papá tenía una infección y le dijeron en algún momento que era COVID y lo trataron como si fuera COVID y tal vez no es, y ahora creemos que no es, pero así lo trataron. Solo me recordó cuando estaba en Mozambique que el índice de malaria es bien alto y vos llegabas donde un médico con un dolor de muela y te decían, ah, bueno, es que esto puede ser malaria, te hacían inmediatamente el examen de malaria y además te daban inmediatamente el tratamiento de malaria, fuera o no fuera malaria. Pero bueno, te estoy hablando de un país tan pobre y Mozambique, bueno, Nicaragua puede ser que esté al mismo nivel, ¿no? Pero eso están haciendo en Nicaragua porque no tienen otra alternativa y no se pueden tomar el riesgo. En el caso pues, de mi familia se han quedado pues, los dos viejitos con mi hermana que está trabajando de la casa, que ella tiene una responsabilidad bien alta en una empresa, pero pues la han dejado trabajar desde la casa y con una enfermera que les está ayudando y es bien difícil pues mantenerla ahí porque ella también tiene familia y ella también tiene que ir a ver a su familia y todo, entonces la puedes mantener ciertos días, pero después cuando viene la tenés que aislar otra vez y que pase otro periodo de aislamiento para que pueda atender a estos señores pues que ya solos no se pueden atender. Entonces, es bien difícil porque no se trata de si tenés o no tenés recursos, sino se trata de que no hay recursos. Ya, a no ser que tengas un avión ahí parqueado en tu casa y que te puedas ir a Miami y aún así es difícil porque quién sabe si te van a abrir las puertas en Miami si venís con un caso de COVID, obvio. Entonces, y además pues no estamos a ese nivel, por lo menos mi familia. Pero es bien triste porque la gente se está muriendo, están haciendo los entierros de noche para que no se den cuenta, no dejan hacer los entierros de día. Y eso es Nicaragua, o sea, un gobierno totalmente fuera de contexto y totalmente, qué sé yo, falta de sensibilidad con lo que están pasando y los pocos recursos que tiene la gente. Y realmente pues da mucha tristeza eso, y da mucha tristeza que uno no puede ir, porque tampoco hay vuelos y no puedes ir a ayudar y tampoco puedes ir a ponerlos en riesgo porque tal vez vas a llevarles vos el virus en el viaje. Entonces es bien difícil porque son los últimos años de tus padres y no los puedes compartir. O sea, el COVID en eso ha sido bien cruel. Pues ya sé que no es algo que nosotros tengamos control, pero ha sido bien cruel en el sentido de que pues nos ha forzado a separarnos y a no estar con ese contacto físico que creo que todas las personas necesitamos, ¿no? Porque no es lo mismo verte así en la pantalla y bueno, hemos hecho los Zoom y todo eso. De hecho, yo celebré mi cumpleaños en Zoom con un Zumba Party
y con mis primas y mis tías y mi mamá, que ya tiene 86 años, se puso sus leggings y bailamos y todo, contratamos una profesora y fue súper lindo. Y yo les decía, por ejemplo, que yo siempre había soñado en hacer un cumpleaños a donde podía juntar a toda mi familia que vivía por todo el mundo, pero también a mis amigas que vivían por todo el mundo, en un solo lugar. Y es cierto, siempre había soñado en eso, en tener una fiesta así que, o sea, que podía ver a tu mamá que está en Malasia, o a la otra que está en Mozambique, o a la otra que está en Inglaterra, y a mi familia que está en Nicaragua, o en España, o donde sea, ¿no? Entonces eso para mí fue súper lindo. Claro que no es lo mismo que llegar ahí y estar todos juntos, pero es lo que tenemos. Y es lo que nos tenemos que acostumbrar a gozar y a sacarle provecho realmente, porque creo que es lo único que vamos a tener por mucho tiempo. Entonces, creo que es interesante lo que estamos viviendo, ¿no? Desde el punto de vista de las relaciones familiares. Estoy esperando ver cómo vamos a vivir las elecciones de Estados Unidos en este contexto, en los chats y los pleitos y las discusiones y todas las faltas de acuerdos, ¿no? Que podemos llegar o no llegar. Eso creo que va a ser interesante. Y pues en general, ¿no? Para todas las familias latinas en Estados Unidos, creo que hemos logrado mantener esa comunicación a través de todas estas plataformas tecnológicas y creo que las hemos aprovechado y creo que hemos aprendido también. Claro, claro, no, definitivamente. Mencionaste también que una de tus hijas, si no si no escuché mal, estuvo enferma por un rato y pensaste que tal vez tenía coronavirus o COVID-19. ¿Cómo fue esa experiencia para vos? ¿Ella está cerca de vos o lejos? Em, No, ella estaba en California y realmente pasé unos 2, 3 días así en desesperación que estaba a punto de agarrar mi carro e irme manejando hasta California porque, bueno, esta es una hija que tiene 21 años, pero ella, lo que hizo fue de que se fue a la casa de su hermana, de mi otra hija, que tiene 2 niños y de hecho tiene una niña que tiene problemas de corazón, nació pues con bastantes problemas en el corazón, o sea que es una niña de alto riesgo. Cuando ella se va a la casa de su hermana porque deciden estar juntas durante la pandemia, o sea, y pues para poderse ayudar, ¿no? Resulta que ella llega un poco enferma y se enferma a tal grado que tenía una tos horrible, tenía fiebre, o sea, le dio fiebre y empiezan a entrar en pánico. Ellas dos empiezan a entrar en pánico. Mi yerno, el papá de mi nieta, porque obvio sabe que tiene una niña vulnerable en su casa. No había mucho conocimiento, como te digo, no habían test y en ese preciso momento cierran California. Entonces tampoco había posibilidades como ni de llegar, ni de salir a cualquier hora, ni nada. Porque yo al principio le decía, mandala a su apartamento. Me decía, es que ya no se puede salir, y no solo no se puede salir, sino que está tan mal que no puedo tirarla a la calle así, o sea, y mi hija me decía, yo no me quiero morir sola en la casa, en mi apartamento. Entonces, yo estaba tan angustiada porque yo decía, bueno, por lo menos que yo vaya para cocinarles y para pasarle la comida a una y a la otra, ¿no? Pero al mismo tiempo estaba mi esposo aquí, que pues ya mi esposo estaba un poco mayor también y también pues era mucho más vulnerable y me decía, no, porque te vas a ir y tal vez en el avión vas a agarrar el virus y les vas a llevar el virus y les vas a llevar un problema y después vas a venir aquí y me vas a contagiar a mí. Entonces era un dilema moral, porque no sabías qué hacer en ese momento. Y empezamos a hablar por teléfono, yo empecé a hacer llamadas desde aquí, ¿no? A los médicos, a los seguros, mi hija también ahí en California. Mientras tanto, la otra estaba tirada en un cuarto, ¿no? En una cama ahí y mi hija, la otra, queriendo mantener su trabajo porque necesitaba el ingreso y también mantener a sus 2 hijos chiquitos entretenidos en algo, pues ella y su esposo. Empecé a hacer llamadas y entonces al principio era increíble porque, digamos, mi urgencia era que le hicieran el examen.
porque si le hacían el examen íbamos a saber si tenía o no tenía COVID y ver qué otras medidas podíamos tomar. Pero las preguntas eran estas. ¿Ella ha estado, ha tenido tos? Sí, ha tenido tos. ¿Ha tenido fiebre? Sí. ¿Ha tenido fiebre baja? Pero ha tenido. ¿Ella ha estado fuera del país? No, no ha estado fuera del país en los últimos 6 meses. Ah, entonces no le podemos hacer el examen. A no ser que sepamos que haya estado en un lugar donde la gente haya tenido COVID o se haya relacionado con gente que haya tenido COVID. Entonces, era un protocolo súper estricto. ¿Por qué? Porque no tenían test. Aunque aquí los líderes políticos hayan dicho que tenían miles de test, mentira, al principio no existían esos test. Entonces, ¿qué pasaba? Que no le podían hacer el test a ella y realmente nosotros entramos en pánico. Yo por lo menos entré en pánico y como te digo, estaba dispuesta a irme, aunque sea sola, manejando y llegar hasta California en 6 días, hacer al riesgo que fuera. Pero bueno, después no nos quedó otra alternativa más que eh, se acostara, estuviera ahí y estarle pasando, qué sé yo, líquidos, agua, comida y eso, con cosas yo les mandé por Amazon, gracias a Dios que Amazon siguió funcionando y les mandé pues platos, vasos descartables por montones, que desgraciadamente pues para el ambiente no estábamos contribuyendo en ese momento, pero pues era una cosa o la otra, ¿no? Y eso era lo que necesitábamos en ese momento. Y bueno, comida, porque tampoco estaban trabajando ni estaban teniendo ingresos, gracias a Dios, que yo sí seguía manteniendo mi trabajo y Julio también, entonces seguíamos teniendo esos ingresos. Pero realmente fue súper scary, o sea, como decimos en inglés, nos dio miedo, nos dio angustia pensar que se le podía pasar a la niña y que la niña se podía, pues, no sé, morir con esto, fue increíblemente angustiante. Y bueno, después las cosas y los días fueron pasando y creo que se tardó como 15 días en salir de ese cuarto o más. Ya, y pues apenas se empezó a sentir bien, entonces ya empezamos a tener un poco más de confianza, pero sí, pues en algunos momentos, por ejemplo, estás hablando de una joven que, obvio, va a fiestas y va a bares en LA donde llegaban miles de extranjeros y miles de turistas y se relacionaba con miles de gente. Entonces, saber si se había relacionado o no con alguien que tenía COVID era misión imposible. Entonces, esos protocolos al principio estaban fuera de lugar, pero no estoy responsabilizando a nadie por eso porque yo sé que no sabían y la gente estaba haciendo lo que podía realmente. Entonces creo que todos hemos ido escalando y aprendiendo con esto, pero realmente pues como madre para mí fue súper preocupante y súper, o sea, muchas veces cuando estuve en Malasia o cuando estuve en Mozambique, cuando estuve en Zambia, muchas veces agarré un avión así a la medianoche y de una hora para otra porque tuve algunas emergencias, sobre todo cuando nació la niña y que venía con todos estos problemas y que casi se moría y todo. Con esta otra hija que se enfermó también a veces, o sea, problemas súper serios. Y tuve esa posibilidad de montarme en un avión en media hora y irme. Recuerdo una vez incluso que estaba en California yo en una de estas tantas emergencias y recuerdo que más bien tuve una emergencia con mi esposo en Malasia, que lo operaron, lo tuvieron que operar de emergencia. Y yo andaba en la calle con mi nieta, con mi cartera nada más, ¿no? Y me llamó Julio y me dijo que lo iban a operar de emergencia y que nada, o sea, entonces fui a dejar a mi nieta, agarré un Uber y así con mi cartera, sin maleta y sin nada, me fui al aeropuerto de LA y en 3 horas estaba montada en un avión y llegué a Kuala Lumpur. O sea, tenías esa posibilidad, ¿no? Con el COVID, todo esto se vio súper limitado y todavía se ve, pues, con algunos destinos, ¿no? Con algunos países. Entonces, realmente todo eso afecta mucho a la familia y Claro. lo único que me reconforta es
pensar, bueno, nosotros tenemos mucho más que lo que tuvieron mucha gente en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial. O sea, Sí, claro. Bueno, Nubia, muchísimas gracias por todo lo que has compartido hoy. Un montón de información súper, súper importante que tengamos. Gracias por compartir todo, especialmente, o sea, cosas de tu familia y eso. Y sí, o sea, gracias por hablar conmigo no, hoy. gracias a vos por hacer ese trabajo y llevar a la comunidad las voces de las experiencias de todos. Pues me imagino que has entrevistado a un montón de gente y creo que todo el mundo tiene experiencias diferentes y bien valiosas que nos pueden ayudar a aprender un poco más de cómo enfrentar todo esto juntos. Claro, claro, claro. Y cómo nos ha cambiado la vida y pues a la comunidad latina también aquí en los estados, cómo esto pues lo ha afectado específicamente. Así que gracias por todo lo que has compartido. Voy a parar de grabar ahora. Ok, gracias. Gracias.